Muy buenos días, ¿cómo están? Aquí por AINI TV en Canal 27, señal abierta satelital, así como también con Javier Reinaga, tu abogado. Un nuevo día sábado, un nuevo programa, para darles a usted lo mejor de la información jurídica, los casos que se resuelven y darles a conocer las posibles campañas y también ayuda que se realice aquí en Suma Camaña, con Javier Reinaga, tu abogado. Y este programa tiene su parte peculiar, porque generalmente tenemos miedo de ser testigos por las represalias que pueden existir, por cómo se maneja el sistema judicial, pero vamos a aclarar eso, lo cual me conlleva a lo que es el contenido del programa. Luego de lo que va a ser esta pequeña introducción, vamos a irnos a la situación de casos y cosas que vamos a dar a conocer qué es lo que sucede con un mandamiento de apremio, qué facultades necesitas y cómo te podemos ayudar en AINI TV con estos casos. Posteriormente va a venir lo que es análisis legal. Hablemos a profundidad de cómo se realizan en este tipo de casos la usucapión. ¿Qué necesitas saber? ¿En cuánto tiempo puedes interponerlo? Y así también los requisitos. Así también vamos a ir a la lectura del día, el sector que más me gusta, para decirles qué es un testigo, cómo este testigo coadyuva en el proceso. Y la pregunta del día, que nos siguen llegando preguntas a lo que son nuestras redes sociales, AINI TV, Canal 27, ya sea en TikTok, en la misma televisión o en su caso lo que es Facebook, y Javier Reinaga, tu abogado, que se realiza en TikTok y en Facebook juntamente con lo que son las radios. Entonces, sin más preámbulos, vamos a irnos a una pequeña pausa comercial para que ustedes en el spot sepan dónde encontrarme y sepan también cómo llegar a AINI TV. Para cerrar este primer sector, les saludo nuevamente, pónganse cómodos, no deslicen ese dedito, que seguimos con más aquí por Suma Camaña. Javier Reinaga, tu abogado. Tú hablas, nosotros escuchamos y la justicia responde. Te ofrecemos un servicio de calidad a través de la experiencia real de los años en juicios muy importantes como tú. Dispuestos a ayudarte con trámites civiles, familiares, derechos reales, usucapión, embargo preventivo, regularización de derecho propietario, acción reivindicatoria, asistencia familiar, divorcio, guarda, tutela, división y partición de bienes. Recuerda que Javier Reinaga se encuentra frente a la estadía de emergencia del Hospital Holandés, Galería Virgen de Copacabana, oficina número 5, de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 4:30 de la tarde, en horario continuo, en Ciudad Satélite, Avenida Satélite El Alto. Contactos al 7878-1117. Javier Reinaga, tu abogado. Ahora, por AINI TV. Cada sábado, Javier Reinaga, tu abogado. En Suma Camaña. Todo el ámbito jurídico. En Suma Camaña. Cada sábado. Suma Camaña. Por AINI TV, ahora más cerca de ti. Estás viendo Suma Camaña con Javier Reinaga, tu abogado. Por AINI TV, ahora más cerca de ti. Y continuando con lo que son los sectores del programa, hemos hablado de casos y cosas. Y aquí en el sector de casos y cosas, lo primero que tenemos que dar en planteamiento es la situación de la asistencia familiar. Pero no siempre lo que recomiendan de qué monto, qué requisitos, no. Ahora vamos a hablar del mandamiento de apremio, cómo debe realizarse y así también qué debe plantearse. Porque existen formas, y aquí, en casos y cosas, es donde analizamos este tipo de situaciones. Entonces, primero hablemos de 1.
La liquidación. La liquidación como primer acto de la etapa de ejecución de asistencia familiar hasta llegar al punto Z. Y este punto Z es el mandamiento de apremio. Una vez usted realiza la liquidación, incluso antes, hablemos de qué es la liquidación. La liquidación es aquel acto procesal que va a solicitarse al juez para pedir un monto que se ha acumulado de dinero por la asistencia familiar y que no ha sido cancelado. Puede ser de 1 año, 2 años, 2 meses, 10 años para ejecutarse, porque el objetivo final es el mandamiento de apremio. Y no solo eso, ya que la liquidación, incluso el pago de asistencia familiar, debe realizarse mediante lo que es la hipoteca legal de los bienes de lo que es el deudor de esta pensión alimenticia para su correspondiente cobro. Pero todo esto tiene un procedimiento. Quiero que vayamos a una situación especial. He tenido un casito en el cual se quiere hacer escuchar la voz de la persona, ya que indica que los funcionarios policiales están cobrando muy caro por la situación de hacer el mandamiento de apremio. Es por cual mediante ANTV llamamos a lo que es 1, la conciencia y 2, la reflexión, ya que como autoridades policiales han hecho un juramento de ayudar a la sociedad y no servirse de ella, al contrario. Por lo cual vámonos al siguiente planteamiento. En primer lugar, asistencia familiar, liquidación, su notificación y si no es respondida su aprobación. Y una vez que nos vamos al paso de la aprobación, en 3 días de su notificación, si es que no se cancela dicho monto, al mandamiento de apremio. Y es por cual estamos hoy aquí. Existen 2 tipos de mandamiento de apremio. El mandamiento de apremio puro y simple y el mandamiento de apremio con facultades extraordinarias, ruptura de chapas y candados, habilitación de días y horas, incluso extraordinarias, que es el que debes solicitar para hacer efectivo lo que es el cobro de asistencia familiar. No olviden que esto tiene que realizarlo tu abogado y orientarte todos los pasos que debes realizar. No olvides que este consejo te lo está dando Javier Reinaga, tu abogado, y ANTV, Canal 27, con el programa Suma Camaña. A ver, continuemos. Ahora sí, ahora es cuando necesitamos el apoyo de los policías para hacer efectivo este tipo de mandamientos. Por lo cual, vámonos a 2 extremos. 1, tener el mandamiento listo y 2, tener la ubicación de la persona, ya que la persona que está con mandamiento se va a ocultar, pero va a tener que tener un modus vivendi. ¿Dónde va? ¿A qué hora? ¿Cómo va? ¿Y bajo qué tipo de situaciones? Por lo cual, debe ser estudiado para que vayamos con el efectivo policial y hacerlo efectivo. ¿Y esto qué hace? Hace que lleguemos a lo que es, en este caso en La Paz, a San Pedro, para que esté privado de libertad 6 meses. Y tú dirás, ¿qué puedo hacer si me encuentro privado de libertad por asistencia familiar? 1, la consolidación del pago total. 2, llegar a un plan de pagos a aceptación del beneficiario. O 3, cumplidos los 6 meses, tener que someterte a lo que es una audiencia en la cual vas a definir en cuánto tiempo cancelas dicho monto de asistencia familiar, o en todo caso, vamos a tener que llegar a tus bienes para que se haga la hipoteca legal pertinente. Ahora bien, para evitar ese tipo de cuestiones, como padres, cancelen la asistencia familiar, no dejen que el monto se acumule y también defendamos su derecho. Si usted ha visto que su realidad ha cambiado, que no puede pasar el mismo monto de asistencia familiar y debe reducirse, se puede pedir la reducción de asistencia familiar. Si usted está en demasiadas malas condiciones, su salud ha empeorado a un sentido crítico y grave, inclusive puede pedir la cesación de asistencia familiar. Son pequeños ejemplos que damos aquí en ANTV con Canal 27 Suma Camaña y Javier Reinaga, tu abogado. Pero no queremos dejarlos picados porque solamente son consejos. Les voy a invitar a que pasen por la oficina. Esto es frente a la salida de emergencias del Hospital Holandés, Galería Virgen de Copacabana, oficina número 5. Esto de lunes a viernes, de 11 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. No olvide consultar al 78 78 11 17, 78 78 11 17, como también las redes sociales, ANTV,
Canal 27, AINI-TV, en Play Store y en Facebook, y Javier Reinaga, tu abogado, en lo que es TikTok y el Facebook, siempre dispuestos a ayudarles. En cuanto a lo que es el mandamiento, de una vez, de una manera más rápida, no esperemos a que se acumule y cumplamos con los requisitos exigidos por ley. Javier Reinaga, tu abogado, y vámonos con el último sector, que es la pregunta del día. Esté atento, que este sector va a estar interesante. Javier Reinaga, tu abogado. Tú hablas, nosotros escuchamos y la justicia responde. Te ofrecemos un servicio de calidad a través de la experiencia real de los años en juicios muy importantes como tú. Dispuestos a ayudarte con trámites civiles, familiares, derechos reales, usucapión, embargo preventivo, regularización de derecho propietario, acción reivindicatoria, asistencia familiar, divorcio, guarda, tutela, división y partición de bienes. Recuerda que Javier Reinaga se encuentra frente a la estadía de emergencia del Hospital Holandés, Galería Virgen de Copacabana, oficina número 5, de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 4:30 de la tarde, en horario continuo, en Ciudad Satélite, Avenida Satélite El Alto. Contactos al 7878-1117. Javier Reinaga, tu abogado. Estás viendo Sumacamaña con Javier Reinaga, tu abogado. Por AINI-TV, ahora más cerca de ti. Y regresamos con análisis legal, luego de haber visto cómo sucede la situación del mandamiento de apremio en casos y cosas, y así también de la cuestión de lo que es el contenido de hoy. Análisis legal sobre lo que es la usucapión, y dicha usucapión cómo llega a funcionar. Pongámoslo en contexto. Tú tienes una propiedad que nunca has llegado a regularizar. ¿Por qué? Porque tienes un documento de compra-venta que no se ha inscrito en derechos reales o no ha cumplido formalidades. Entonces, bajo esta prerrogativa, estaríamos hablando de las siguientes situaciones. El proceso de usucapión se realiza por el poseedor que se encuentre por más de 10 años en posesión pública, continua y pacífica, cumpliendo requisitos de corpus y ánimos, que a la vez se subsumen a lo que es pago de impuestos, factura de agua, factura de luz, declaraciones testificales, certificación de la Junta Vecinal, documento de compra-venta y más requisitos que vamos a ir desenvolviendo. Pero ¿por qué este preámbulo? Este preámbulo se va a la situación de que debemos diferenciar un poseedor de un detentador. Es decir, tú, como televidente, para que te des cuenta, hablamos de la situación de que tienes que estar en dicho bien sin el consentimiento del propietario y así también poseerlo de manera continua. A diferencia de lo que es un detentador, que posee el bien no con el ánimo de ser propietario, sino con la autorización de aquel. ¿Y esto a qué me lleva? Me lleva a los anticresistas, a los inquilinos, a los cuidadores o a los que están de mera tolerancia dentro del bien, los cuales jamás van a poder realizar el proceso de usucapión. A la vez, hablar de los 10 años parece bastante tiempo, pero si tú no has llegado a cumplir los requisitos de la compra-venta, el comprador ha llegado a fallecer o quiere realizar la firma pero incrementando un monto de dinero muy alto, ahí es donde versa la situación y el problema. ¿Cómo puedo hacer? Ya que me está pidiendo $2,000, $3,000, $5,000 por la firma. Entonces, el proceso de usucapión es tu respuesta, ya que ese documento, esa minuta o ese testimonio que no has llegado a inscribir te va a servir como prueba junto con el certificado tradicional para que demostremos a quién vamos a demandar y qué partida vamos a modificar en derechos reales, siendo esto muy importante para la usucapión. No olvides que por AINI-TV y Javier Reinaga, tu abogado, estás escuchando este tipo de consejos. Así también, vámonos al siguiente punto.
Y el punto es el siguiente. ¿Qué requisitos más? Hablemos de la planimetría, que debe ser original o que debe tener una copia legalizada. Dicha planimetría puedes sacarla tú de la subalcaldía o sacar una certificación de usucapión, y dicha certificación de usucapión es viable para que hagas el proceso y se demuestre de que no estamos intentando usucapir un bien que se encuentra en área residencial, o mejor dicho, que es área residencial y que no es un área municipal, área verde de equipamiento o un parque, por ejemplo. Ya bajo estas situaciones nos conlleva cuánto tiempo toma este proceso. Este proceso te puede llegar a tardar hasta desde 8 meses hasta 1 año o más, dependiendo de qué. Hay factores que van a hacer que el proceso tarde más. Que no tengamos el domicilio del demandado y tengamos que buscarlo mediante informes. Que haya fallecido el demandado y haya que hacer la certificación de lo que es su descendencia y notificar a cada heredero. O que el demandado interponga incidentes, recursos, excepciones de toda clase para dilatar el proceso. Estas cuestiones tienen que ser tomadas en cuenta. ¿Por qué? Porque en la siguiente transmisión, en el siguiente programa, vamos a hablar de cómo debe demostrarse la usucapión y qué vamos a hacer con la sentencia. Imagínense, aspecto muy importante para orientarles. No olviden que cada sábado que sea primero de cada mes, o sea, cada primer sábado, vamos a estar de manera personal en AINI-TV para asesorarles de manera gratuita y así también conciliar o llegar a acuerdos dentro de lo que es un proceso. Entonces no olvide visitar las oficinas de Javier Reinaga, tu abogado, que se encuentra frente a la salida de emergencias del Hospital Holandés, Galería Virgen de Copacabana, oficina número 5, de lunes a viernes, desde lo que es las 11 de la mañana hasta las 4:30, horario continuo. Y también en AINI-TV con el número de celular de Don Carlos y AINI-TV, que es por la avenida Circunvalación, para que podamos atenderle. Sin más preámbulos, vámonos a un pequeño spot publicitario y vamos a regresar con el siguiente sector, la pregunta del día. Ahora, por AINI-TV, cada sábado, Javier Reinaga, tu abogado, en Suma Camaña, todo el ámbito jurídico, en Suma Camaña, cada sábado, Suma Camaña, por AINI-TV, ahora más cerca de ti. Y ya con uno de nuestros últimos sectores, pero el que más me gusta personalmente, la lectura del día. Hoy día vamos a hablar de lo que son los testigos, y esto nos lo dice un autor boliviano. Hablamos de Arciénega Ramiro y su libro, Instituciones del Código Procesal Civil. Vámonos a testigos. ¿Qué nos dice? Él o la testigo son personas físicas ajenas a la relación del proceso que tuvieron la posibilidad, por azar o premeditadamente, de percibir o deducir uno o varios hechos, situaciones que son reproducidas bajo juramento ante autoridad judicial. Es decir, tú en el momento de que hayan llegado a ocupar un bien las personas o hayan llegado a hacer un despojo de un bien, has estado por coincidencias de la vida o tal vez por consejo o previa coordinación, te da la facultad de ser testigo. ¿Por qué? Porque lo has visto y lo has escuchado. Pero esto, si ustedes van a ser emplazados para ser testigos, no les da responsabilidad penal o civil, siempre y cuando digan la verdad, lo cual nos lleva. Palacio manifiesta: llámese testigos a las personas físicas, distintas de las partes, que deben declarar sobre las percepciones o deducciones de hechos pasados. No pueden ser testigos las personas jurídicas, en tanto carecen de aptitud para percibir o deducir hechos.
Tampoco pueden serlo las partes, cuyo testimonio debe rendirse mediante la absolución de posiciones, aunque es admisible que un litigante, a fin de acreditar un hecho propio, ofrezca como testigo a uno de sus litis consortes. Y aquí nos vamos a la situación de que una empresa no puede declarar testificalmente por su misma naturaleza, y así también tú, que eres demandado como parte, no puedes ser tu propio testigo, pero esto nos da una estrategia procesal. Si son varios demandados o varios demandantes, el otro demandante, el que te está acompañando en demanda, puede proponerte como testigo para reforzar los hechos. Imagínense qué interesante. Nos vamos a las prohibiciones para testificar. No solo son de carácter subjetivo, sino también son legales. Morales Guillén afirma que resulta prohibida en los casos de no haberse propuesto esta prueba en la oportunidad legal o por haberse omitido algún requisito de individualización del testigo propuesto o por tratarse de testigos tachados. En los dos primeros casos, el juez puede de oficio declarar la inadmisibilidad por tratarse de requisitos legales inexcusables. En el tercer caso, su pertinencia es parte del pronunciamiento de sentencia. Y aquí van a ver la habilidad de su abogado para que él pueda tachar o dé a conocer su aceptación de los testigos, ya que existen las tachas absolutas y las tachas relativas. ¿A qué me refiero? Si tú eres familiar, compadre, deudor, acreedor, amistad o enemistad muy cercana de la persona que te está llamando a declarar a favor o en contra, se va a tachar lo que es tu declaración. Por lo cual aquí viene la idoneidad. Si no eres amigo cercano, si eres un vecino que ha visto que ha existido un hecho en específico, puedes declarar y no va a ser tachado tu declaración. Siendo importante esto para que la prueba testifical sea correctamente valorada y así también tu proceso marche de la mejor manera. Bueno, vamos a ir en AINI TV a una pequeña pausa. Este sector es el que más me gusta, no me quiero alargar con el último sector, lo que es pregunta del día, el cual vamos a estar respondiendo con todo lujo de detalle. Cerremos este sector a la pequeña pausa y no se vayan, que Javier Reinaga, tu abogado, y AINI TV está para ayudarles. Ahora, por AINI TV, cada sábado, Javier Reinaga, tu abogado, en Suma Camaña, todo el ámbito jurídico, en Suma Camaña, cada sábado, Suma Camaña, por AINI TV, ahora más cerca de ti. Y estamos regresando con la pregunta del día. Pregunta que nos llegan a lo que es el WhatsApp, el TikTok, Facebook, en las redes y en la televisión y radios. Esta primera pregunta. Quisiera saber sobre la pensión familiar. Tengo algo de problema con el papá de mi hijo. Mi hijo tiene 2 meses de nacido. Con el papá de mi hijo estábamos bien, hasta que apareció su ex enamorada con un bebé de 4 años, con el apellido del papá de mi hijo, y eso que no tiene el papel de reconocimiento. ¿Es legal que pida la pensión? En primer lugar, gracias por la pregunta. Y en segundo lugar, mira la situación, para no complicarla. Sí, va a poder pedir asistencia familiar porque se encuentra en el certificado de nacimiento registrado como su hijo. Esto tiene que pagarlo de manera obligatoria desde que se solicite. Pero el hijo, al tener 4 años de edad, ya podemos iniciar la acción de negación de paternidad. Y dicha negación de paternidad, una vez salga el examen que es de ADN, si confirma la situación del hijo, no hay dónde más perderse y debe pasarse la asistencia familiar. Pero si se llegase a negar y lo que es tu pareja ha estado pasando asistencia familiar, se debe repetir esta suma y devolverse en vía civil. Todo con el fin de que sea pagado algo que no era,
y así también lo que es en justicia y en derecho. Y esta pregunta es importante porque ¿cuántas madres sufren que no se les pague asistencia familiar? Por lo cual les invito a que pasen por AINI TV. Aquí están las direcciones, los números y la ubicación. ¿Por qué? Porque debemos ayudarles. Y es por eso que hay una campaña abierta indefinidamente. Si tú tienes 3, 4, 5 hijos, no puedes trabajar y el padre de tus hijos está feliz allá pasando prestes o trabajando, pediremos tu asistencia familiar, que previo estudio social puede ser incluso realizada de manera gratuita. No olvides que este ofrecimiento lo está realizando Javier Reinaga, tu abogado, junto con la casa televisiva AINI TV y el programa Suma Camaña, hoy y mañana. Son varios los sectores que estamos estrenando, son varias las preguntitas que van llegando. Ya la siguiente vamos a leer otra pregunta, estamos en lectura de lo que es la pregunta, por lo cual mande su mensajito al 78 78 11 17 a AINI TV Canal 27 o en todo caso al TikTok o al Facebook de Javier Reinaga, tu abogado, o AINI TV, que Suma Camaña está cumpliendo con esa labor social. Y para el siguiente programa les tengo una sorpresita, que estamos ayudando de manera gratuita a un casito, pero esto se va a resolver y se va a ver en el sector casos y cosas del siguiente programa. Javier Reinaga, tu abogado, se despide. Este ha sido el programa Suma Camaña por AINI TV, Canal 27. Vámonos hasta una siguiente emisión. Síganos y esté dispuesto a consultar con mi persona, que siempre le vamos a decir la verdad y nada más que la verdad. Hasta el siguiente programa, amigo televidente, con Suma Camaña y Javier Reinaga, tu abogado.